Sí, la prueba ha sido que en los cuartos de final solamente 2 equipos extranjeros se han conseguido colar. Ahí tenemos imágenes de Miami, donde se está disputando esta final. El Real Madrid ha sido el equipo que ha perdido la primera partido de cuartos de final ante el Valencia por 0-1. Después el Sevilla superó al Borussia Dortmund por 3-1. El Villarreal ganó a la Juventus también por 3-1 y el Celta perdió con el Barça por 1-2. La Bahía de Miami, que ha sido el testigo al lado de este campo, y lo pueden ver, al final se ve el mar, un campo de 3.500 espectadores de césped artificial con las dimensiones reglamentarias del fútbol 7, 65 metros de largo, 45 de ancho, en una categoría en la que ya están haciendo la transición, y con mucho calor, 28 grados de temperatura en este campo. Recuerden que hay diferencia horaria, es por la mañana, es prácticamente la 1 menos cuarto de la mañana en Miami, las 7 menos cuarto en España, y con también un dato elevado de humedad, 72%, y mucha animación en las gradas de este campo. Reglas a tener en cuenta: van a ser 2 partes de 20 minutos, un descanso de 5 minutos. Todos los partidos de la fase regular y de cuartos de final se han disputado a 12 minutos, mientras que en las semifinales han aumentado un poquito a 15, y en esta final la quieren jugar un poco más larga, 20 minutos por campo, por pista, y vamos a ver si también eso es un aliciente para que estos chavales nos demuestren buen juego. Si acaban empatados el partido, 5 minutos de prórroga, y si no pudieran resolverlo en la prórroga, entonces llegaríamos a los penaltis. Vamos a ver si en este partido vamos a disfrutar de muchos goles, ojalá. El Valencia, que no ha encajado todavía ninguno, vamos a ver si el Barça abre el ataque. ¿Cómo crees que se va a plantear esta final, Carlas? Pues ya hemos visto que el Barça ha ido de menos a más. Lo que pasa es que esto es una final. Esto es una final. Las finales siempre son diferentes, siempre son otro partido. No tiene nada que ver lo que hayas hecho hasta ahora, aunque, claro, lógicamente va a contar la dinámica del Barça en los últimos encuentros. Pero delante tiene un Valencia que, aparte de tener jugadores destacados y un bloque muy compacto, ha mantenido la portería a 0. Vamos a ver si la mantiene, si sigue la racha, o el Barça es capaz de romperla. Bueno, ese es el cuarteto arbitral, con Mendoza Castellano como principal. Ahí tenemos al técnico del Valencia, a José Luis Bravo, que evidentemente concentradísimo, seguro que ha arengado a todos sus jugadores. Vamos a recordar también un dato: se pueden hacer sustituciones en cualquier momento del partido. Cualquier jugador puede entrar y salir, siempre se tiene que mantener 7 de un mismo equipo en el campo, no puede haber más, excepto el portero. Si cambian al portero, entonces sí que tiene que estar el balón parado, pero eso es un reglamento, una norma que facilita también que el juego no se interrumpa y evolucione. Tenemos a Sergi Milà, el entrenador del Barça. ¿Qué nos puedes decir, Carlas, de este Barça? Sergi Milà, que vemos que ha hecho un cambio con respecto a los últimos partidos, situando a Arnau Oller en el eje central, pero mantiene la idea de colocar a Ba como jugador de referencia arriba, como jugador destinado al gol, y Arnau Farnós desde el banquillo, de nuevo esperando su oportunidad. Desde luego, por lo visto hasta el momento no ha leído nada mal la táctica, y siempre que ha salido Arnau Farnós, normalmente, si no ha sido determinante, al menos ha mojado. Bueno, a punto de empezar este partido, los dos capitanes, Robert Iranzo por el Valencia y Xavi Simons por el Barça. Xavi Simons, que ya lo veremos durante este encuentro, es el jugador alma, referente del Barça, el dorsal número 6, característico también el peinado, tiene ese pelo rizado rubio, es el catalizador del juego azulgrana, y importante también a tener en cuenta en el Valencia el bloque. Pero algunos nombres, por ejemplo, ha destacado Jesús Vázquez como goleador en la semifinal, un buen portero, es Emilio Chanza, que es una garantía para el Valencia en este torneo.
Sí, y José Luis Bravo, técnico valencianista, que presenta dos novedades con respecto también a los últimos encuentros, y es la aparición de Ismael Escobar como pivote defensivo, cuando su posición habitual es la de central y tampoco ha dispuesto de muchos minutos durante el torneo, y ha situado a Valera como hombre de referencia arriba. Vamos a ver, ha iniciado ya el partido. De momento es el Valencia el primero que va a tener una opción de gol, y ahí ha llegado el primer gol. Nada, a los 25 segundos, Cristian Valera, el que comentabas era la referencia en ataque del Valencia, que le da ventaja a su equipo nada más empezar esta final. Muchos aficionados del Valencia, ya lo hemos visto durante todo el torneo en las gradas, que celebran este primer gol de su equipo. Pau Sánchez Blanco, el portero del Barça, que no ha podido hacer nada, se ha estirado pero no ha llegado. Muy buena la bola cruzada, ese chut de Cristian Valera, que curiosamente también fue el jugador que marcó el primer gol del Valencia en el torneo. Empieza la final de cara para el equipo valenciano. De cara totalmente, pero con un guión opuesto al esperado, porque el Barça últimamente en los últimos encuentros había caracterizado por ir hacia arriba desde el minuto cero, e incluso adelantarse en el marcador en el primer minuto en el partido contra el Celta, creo recordar, pero es la primera vez que recibe el Fútbol Club Barcelona acaba de probar su propia medicina, a ver cómo reacciona. Vamos a ver si es capaz de reaccionar ante esta adversidad. Ahora por detrás en el marcador el Barça, que está acostumbrado más bien a ir por delante. Ha perdido un partido en el torneo contra el Villarreal, fue en la primera fase. Después el resto de partidos los cuenta por victorias, no ha perdido ningún partido el Valencia en todo el torneo. El Barça, que ha salido con Pau Sánchez Blanco en portería, también están Marc Pelaz, Moriba Koruma, Mamadou Saïdouba, y el gol justamente del que hablábamos, de este hombre, de Mamadou Saïdouba, el 7 del Barça, de origen guineano, que rápidamente, ya en el minuto 2, empata para el Barça. Bueno, pues no sabíamos si íbamos a ver una final de goles. De momento, 1-1, ya en los 2 primeros minutos. Es lo que iba a comentar. El Barça es especialista en marcar goles inmediatamente después que su rival. Es la respuesta inmediata y necesaria. Yo iba a decir, si es capaz de hacerlo, podemos ver un partido muy abierto. Si no es capaz de hacerlo y Valencia sigue atacando la portería rival, al Barça le va a costar más. Pues ahí sigue el partido, se le va esa bola a Moriba Koruma, que también es uno de los destacados en este equipo, el dorsal 8, y Simons, que lo vuelve a probar, este chico nacido en Holanda, que pasó también por las filas del Villarreal y que está ahora mismo en el Barça. Bueno, el segundo gol del Valencia, ahí sacando petróleo Cristian Valera, consiguiendo su segundo gol en el partido. Parecía que no era una jugada demasiado trascendente y Cristian Valera le ha ganado la partida a los defensas y al portero. No se han entendido, no se han hablado bien ahí los defensores del Barça, y cae el segundo para el equipo valencianista cuando estamos a 4 minutitos de acabar la primera parte. Sí, el Valencia, que ha demostrado ser absolutamente letal. Barça sin ser muy superior en el juego ni en ocasiones, había llevado el mando del partido hasta ahora, pero el Valencia ha demostrado que, si bien se ha estado defendiendo con uñas y dientes, cuando una de las pocas veces que llegan y son determinantes. Pues vamos a ver ahora si vuelve a reaccionar el Barça. Es muy difícil marcarle un gol al Valencia, ya lo hemos visto. Solamente ha recibido uno. Y vamos a ver. Paul Servat, ahora jugando mucho más atrasado Koruma, pasando la bola por Xavi Simons, que tiene buen toque. Paul Servat, un gran regate, prueba el mismo, y el golazo de Paul Servat. Vaya gol, vaya jugada de este chico, el dorsal 11 del Barça, que se ha sacado un regate mágico, porque eso es lo que se busca también en este tipo de torneos en la Liga Promaises, ver destellos de esta calidad, y después con la zurda colocándola donde no llegaba el portero del Valencia. Yo decía ayer que un gol que creo que fue de Jordi Ortega del Villarreal seguramente fue uno de los mejores goles del torneo, pero sin duda, viendo esto, mira qué detalle, la ruleta. Espectacular, Para vaya mí, golazo. el gol del torneo.
Espectacular ahora la calidad que nos ha mostrado este chico, que al filo del descanso ha conseguido igualar el partido para el Barça. Bueno, y también otra vez llega después, inmediatamente casi después de recibir el Barça el segundo gol. Pues todo abierto después de este primer tiempo. Ese nombre habrá que apuntarlo para el futuro. Y marcarlo en rojo además. De nuevo Koruma, y bueno, se ha inventado un gol Koruma donde parecía que no podía pasar nada, donde no había ángulos, se la ha encontrado el portero. José Emilio Chanza en esta ocasión no ha podido hacer nada, y Koruma que marca su primer gol en este partido, el tercero del Barça, 3-2. Parecía complicado, parecía que perdía ángulo, parecía que un jugador rival le estorbaba en su intento de remate, pero realmente le ha salido muy bien. Bueno, lo que comentábamos un poco antes, a veces las ocasiones claras son las que se fallan, y a veces el gol llega cuando menos uno se lo espera. Siempre está ahí, siempre está sí. En todas, ya sea para construir o ya sea para luchar por recuperar el balón. ¡Uf, vaya golazo! ¡Madre mía! Otra vez Moriba Koruma, que se ha marcado desde muy lejos ese chut, sorprendiendo a José Emilio Chanza. Vaya gol de este chico, que ya lleva 2 en la final, también había marcado 2 en la semifinal. Sin duda, erigiéndose en el jugador más destacado de su equipo, y el Valencia, que no había encajado ningún gol en todo el torneo, ya ha recibido 4 en la final. Estas cosas pasan, ¿eh? Es la ley de Murphy, que a veces se cumple. Vaya golazo, ¿eh? Y Lash, como se le conoce al jugador del Barça, al 8. Bueno, el Valencia que tiene que reaccionar sí o sí. Vamos a ver Cristian Valera, que es el autor de los 2 goles, y también marca el tercero. Bueno, el Valencia no está fuera de la final, ni mucho menos. Se vuelve a meter 3-4. Hat-trick del jugador valenciano. 3 goles de Cristian Valera, que anima así al público, a sus compañeros. Aún queda mucho partido, 5 minutos y medio, y fíjate, la ha colocado. Y Nico Krukza, que no ha podido llegar a tiempo de desviar esa bola. Golazo, también de Valera. Quizá Nico Krukza estaba un pelín adelantado, y eso lo ha visto perfectamente Valera.